Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 4124 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo promovido por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación en contra del juez décimo de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 19 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado 11º de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar la solicitud presentada por el Estado de Guatemala para que se resuelva la cuestión de competencia del Tribunal Arbitral, que conoce del arbitraje de equidad 26-2014, administrado por la Fundación CENAC, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, promovido por la entidad Pavimentos de Guatemala Sociedad Anónima contra la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, el Comité Técnico del Fideicomiso y el Banco Industrial Sociedad Anónima. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, en su sentencia de fecha 22 de julio del 2016, consideró: el postulante expone en sus argumentos que el Estado de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial no son parte del compromiso arbitral, por lo que tampoco pueden serlo dentro del proceso arbitral instaurado. Este tribunal confirma el argumento al establecer en el contrato de emergencia para el proyecto B-33-2009, documentado en la escritura pública número 141, autorizada en la ciudad de Guatemala el 1 de marzo de 2010 ante los oficios del notario José María Cojulún González. En su cláusula 19ª se convino por los otorgantes el compromiso arbitral, instrumento público en el que no comparecieron el Estado de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial ni el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial. Los tres últimos no ostentan personalidad jurídica, hecho que fue puesto de conocimiento a la autoridad recurrida ante la falta de legitimación pasiva de las instituciones mencionadas, lo que tiene asidero legal en el artículo 11, numeral 1 de la Ley de Arbitraje, la que estipula en su parte conducente que el acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado, por lo que tal circunstancia fáctica acreditada en los instrumentos públicos que regulan las relaciones jurídicas que subyacen a la acción de amparo constituyen la motivación y la fundamentación jurídica suficiente para que la autoridad recurrida declare la incompetencia del tribunal arbitral al llamar al proceso a las demandadas, Unidad Ejecutora de Conservación Vial y al Comité Técnico del Fideicomiso, ya que la primera es una estructura operativa adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que no tiene personalidad jurídica propia, siendo instituciones públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, cuya representación legal está delegada en forma exclusiva por disposición constitucional a la Procuraduría General de la Nación y quienes actúan conforme a los principios de legalidad y juridicidad. Y el otro demandado, el Comité Técnico, es un órgano que, como se estableció en la escritura de constitución del fideicomiso, es quien instruye al fiduciario sobre las actividades que deben realizarse para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, sirviendo de coordinador general del mismo como enlace administrativo entre la unidad ejecutora y el fiduciario, por lo que tampoco tiene personalidad jurídica propia. En ese sentido, no acoger la pretensión del Estado de Guatemala vulnera los derechos constitucionales denunciados. Considerando al referirnos a los efectos y alcances del acto reclamado y de los antecedentes contractuales analizados, corresponderá a los órganos jurisdiccionales ordinarios
dilucidar las divergencias surgidas con motivo de la ejecución, incumplimiento e interpretación del contrato de fideicomiso del Fondo Vial y los negocios jurídicos que le subyacen, respecto de cualquier reclamación que se plantee en contra del Estado de Guatemala como fideicomitente del mismo y sus dependencias, en virtud de que el Estado de Guatemala no ha celebrado compromiso o cláusula arbitral válida. Por tanto, ni el Estado de Guatemala y ninguna de sus dependencias administrativas y operativas, ni el Comité Técnico del Fideicomiso, como equívocamente fueron llamadas como demandadas, tienen la capacidad para someterse al juicio arbitral. Por lo que las consideraciones de la autoridad recurrida, al declarar sin lugar la cuestión de competencia interpuesta, violentó los derechos constitucionales del postulante de la presente acción, del debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva, prevalencia constitucional y los principios de legalidad y juridicidad. En base a lo considerado y leyes citadas, este tribunal otorga la protección constitucional de amparo solicitada, suspendiendo en cuanto al amparista los efectos jurídicos la resolución de fecha 19 de febrero del 2016, que constituye el acto reclamado. Por lo que la autoridad recurrida deberá dictar la resolución que conforme a derecho corresponda, analizando las consideraciones del presente fallo a fin de no vulnerar los derechos constitucionales que han sido denunciados. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga la acción constitucional de amparo promovida por la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado de Guatemala, representación delegada en el abogado Eduardo Gómez García, contra el juez 11º de primera instancia civil del Departamento de Guatemala por lo considerado, dejando en suspenso en cuanto al amparista los efectos jurídicos de la resolución de fecha 19 de febrero del 2016 que constituye el acto reclamado. Al estar firme el presente fallo, la juez 11º de primera instancia civil del Departamento de Guatemala deberá dictar la resolución que conforme a derecho corresponda, analizando las consideraciones del presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia apelante y requiriente de la vista pública, Pavimentos de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del presidente del Consejo de Administración y representante legal, señor Pedro Luis Ramón Rocco Arribillaga, quien actúa con el auxilio del abogado José María Marroquín Samayoa, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados de esta honorable Corte. Es para mí personalmente un honor dirigirme a ustedes. En 52 años de profesión, mi primera vez que estoy ante una Corte de Constitucionalidad. Me he dedicado exclusivamente a la obra pública, a la obra privada, y nunca dentro del ramo administrativo, que es nuestra especialización, habíamos llegado a tener que recurrir ante este honorable tribunal para votar una injusticia que se está haciendo a mi cliente. La empresa Padegua es una contratista del Estado. Es lo primero, es contratista del Estado. En el año de 2010, el Estado sacó una licitación pública, la publicó en Guatecompras. Es un proyecto que, si me permiten solo leer la nota para mencionar el proyecto específico, se trata del proyecto de recapeo 3336. Y ese fue publicado en Guatecompras con todo
las generalidades que la ley de contrataciones especifica. Especificaciones generales, especificaciones técnicas, y cumplió con la ley de contrataciones del Estado, que en el artículo 19 le dice la minuta de cómo va a ser el contrato. Desde esa minuta, el Estado, y repito, el Estado, propietario de la obra, quien la iba a pagar, quien la iba a supervisar y quien la iba a recibir, puso como condición que cualquier controversia que se iba a dilucidar en el curso de este proyecto se iba por medio de un arbitraje. Así que nosotros, muy fiados de la certeza jurídica que teníamos una vía de arreglo de controversias, es que pusimos la oferta, una comisión del propio Estado nos adjudicó la obra y esa comisión del Estado lo pasó a un órgano superior para que se aprobara esa adjudicación y se aprobara los términos del contrato. Se pasó al fiduciario, que ese solo firma el contrato porque su contrato de fideicomiso, eso le ordena que cuando le deleguen como un mandato, y esta escritura claramente habla, por un mandato del comité técnico, le suscribimos el contrato a Padegua, pero es un mandato, o sea, el representante de una entidad del Estado que es la que hace la contratista. Con base en ello, nos adjudicaron el contrato, lo cumplimos y lo entregamos. ¿Y qué controversia hubo? Con la parte técnica, ninguna. Somos una empresa de mucho prestigio y terminamos en tiempo, con los valores y todo. La única controversia es que el Estado no pagó. Incumpliendo muchas leyes, por supuesto que no es el caso de citar. Entonces nosotros iniciamos el procedimiento que nos determina nuestro contrato. Nos dice, tienen que ir al SENAC, tienen que iniciar un juicio arbitral. Iniciamos el juicio arbitral. Y cuando se inició el juicio arbitral, compareció la Procuraduría ya en representación del Estado, porque el mismo tribunal arbitral pidió que ellos intervinieran. Y fuera de una negativa a todo, lo primero que hicieron fue decirle al tribunal, tú no eres competente. Pero el tribunal les dijo, miren, yo ahorita sí voy a ser competente, porque tengo que dilucidar hasta mi propia competencia. Un principio que se conoce como competens competent. Y si no soy yo competente de tramitar administrativamente, no puedo declarar mi competencia. Pero además, la ley de arbitraje y el reglamento del propio SENAC me dan la potestad de que yo siga el procedimiento administrativo, de hacer las audiencias, de hacer todo, y que resuelva la excepción de incompetencia que tú estás presentando, la resuelvo en el propio laudo. Y señores, este laudo todavía no se ha dictado. O sea, la acción de después de llegar a un tribunal a pedir un auxilio, fue, como lo dijo el propio fallo de la jueza 11ª, es prematuro, no coman ansias, esperen que hay un fallo y en ese momento ustedes lo debaten. La jueza dio una formidable sentencia. No puedo entrar en una actuación voluntaria, porque lo presentan en la vía voluntaria. Cualquiera de las partes que nos presentaron, ustedes señores con su experiencia, saben que eso se vuelve litigioso y se tiene que ir a una vía ordinaria. Sí, es en la vía civil, pero no puede ser en un juicio voluntario. Sin embargo, las personas estas ya se fueron a una sala, y la sala, con todo respeto, y más que todo respeto a los honorables tribunales, yo leí la currícula de todos los magistrados que van allá, y tienen una currícula que se las envidio y que yo no la tengo, pero son civilistas y penalistas, con maestrías, a uno con 3 maestrías en Derecho Penal. ¿Qué diablos hace resolviendo un proceso administrativo? Y en ese fallo, señores, hay una ley que nunca se menciona, la ley que creó
este problema que es un proceso administrativo, la ley de contrataciones del Estado, porque volvimos a decir, este proceso es un procedimiento administrativo que se basa en la ley de contrataciones, y en el fallo que se acaba de leer, una sola mención no se hace de la ley de contrataciones del Estado. Pero además de eso, se dice que las unidades no tienen personería. No se lo pide la ley de arbitraje. La ley de arbitraje en el artículo 50 y 51 habla de quienes pueden ser parte de un arbitraje, y habla de los ministerios, que no es la Procuraduría, y habla de las unidades ejecutoras, que no es la Contraloría. Y el juez no requirió la secuencia. Desde el momento en que el Estado lanza una licitación y al mismo tiempo pone las bases de la contratación, ya manifestó el Estado su voluntad de que conforme ese contrato se hiciera el proyecto, pero se tuvieran las consecuencias. Y el tribunal arbitral tiene la facultad, porque el propio contrato lo determina. Y el hecho de que no haya firmado el contrato no es eso, es un mandato. Hay una sentencia civil, por cierto, amparada por esta honorable Corte, en que un mandante dijo de que por su mandatario había firmado el contrato, él no era responsable. No lo trataron de loco por juridicidad, pero en realidad se da cuenta de que no es esto. Ellos en este momento actuaron en función de un contrato mercantil que les obliga a manejar los fondos para hacernos pago a nosotros, pero ahí les pusieron, y podrá firmar o deberá firmar los contratos cuando se le dé instrucción. Pues en este caso se le dio una instrucción precisa que firmara, pero de lo contrario, señores, amparar esta situación es perfeccionar la estafa perfecta. No podemos demandar al banco porque en el propio instrumento les dimos finiquito en el sentido de que ellos no son responsables de la falta de pago. El Estado es el que debe de pagar, y al Estado es el que estamos demandando. Y no estamos demandando cuestiones que excedan a lo que es el cumplimiento del contrato. Estamos demandando un simple pago. Porque, señores, por 6 años hemos sido ignorados y no nos han pagado y nos están expropiando bienes, materiales, esfuerzo, capital de nosotros que tenemos invertido en la obra. Por eso le pedimos al honorable tribunal, con todo respeto, que revoque ese fallo, que es anacrónico, ilegal, y que se respete el fallo de la jueza 11ª, que es la que tiene la razón. Y que si ellos tengan paciencia, que ya les vendrá el laudo, y en el laudo viene la resolución negativa o positiva de lo que es competencia. Así lo determina la ley, así hemos jugado todos este juego de buscar la verdad. Y buscando la verdad, señores, nosotros estamos seguros que la tenemos, porque nos lo da la propia ley, y la propia ley de contrataciones del Estado permite que las unidades ejecutoras y los ministerios en los contratos que hagan se pongan la cláusula de arbitral. Muchas gracias, señores. A continuación, corresponde el turno al apelante, es decir, el Banco Industrial Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Johnny Adolfo Gutiérrez Castillo, quien actúa con el auxilio y con su auxilio y con el del abogado, señor don Ítalo Guido Aresti Orellana, quienes compartirán el uso de la palabra. Tiene la palabra. Honorables magistrados, buenos días. Es sumamente alentador estar frente a ustedes recordando aquel texto supremo que dice que la autoridad no fue puesta para infundir temor, sino para encontrar en ellas reposo, resguardo y ayuda. Nos vamos a referir en este caso de la forma más breve posible a 3 puntos muy sencillos.
Como corolario, como antecedente, vamos a decir de que existe una muy vasta, sumamente ensanchada falta de conocimiento sobre la ley de arbitraje. Y esa es una de las causas torales que nos tiene en este lugar. ¿Y eso por qué? Porque la propia ley de arbitraje ha establecido de forma clausus cerrada, estricta, cuáles son las únicas formas, partes, extremos en los cuales puede intervenir un juez ordinario. Todos sabemos de que un tribunal de arbitraje no es un juez ordinario, es un procedimiento absolutamente diferente, pero estamos tan mal beneficiosa y maliciosamente acostumbrados al procedimiento ordinario que cuando tenemos uno ajeno en nuestras manos lo desconocemos y pretendemos aplicar aquello que sí conocemos, aunque no sea lo correcto. La ley de arbitraje claramente establece cuáles son las formas en las cuales se da intervención, y una de ellas se refiere en el artículo 21 a la competencia. Y establece que es el propio tribunal de arbitraje el que decide sobre su competencia. Eso lo puede hacer de forma previa o en el auto. Bueno, en este caso se resolvió de forma previa, pero el conocimiento, la solicitud que presentó la Procuraduría General de la Nación al juez ordinario fue solicitud para que se resuelva la cuestión de competencia. Es interesante que tengamos que recordar a los árboles de la carrera cuando no sabíamos qué era competencia, y después muchos maestros que tenemos a la vista nos enseñaron sabiamente que competencia es el campo por medio del cual la persona puede ejercer su derecho, cuantía y etcétera, etcétera. Pero en este caso únicamente se discute si es o no competente en el arbitraje, únicamente. Bueno, pero resulta que la propia ley le está diciendo: señor tribunal, señores del tribunal, solo ustedes pueden discutir de esto. Y resulta que cuando presentan esa solicitud ante los órganos ordinarios, el juez de conocimiento, aplicando el artículo 21, sin excederse, no está elucubrando nuevas formas de legislar, simplemente dice: señores, el juez al momento de resolver dice: mire, el tribunal decretó su competencia con base al artículo 21, punto. Las consecuencias torales, el fondo del asunto que pudiera devenir de ese proceso, es propio del expediente de arbitraje, no del ordinario. Entonces, en este punto número 1, resulta que el juez de conocimiento, el juez acuo, al momento de resolver dijo: señores, el tribunal arbitral resolvió de conformidad con la ley, de ahí entonces que no acogemos su solicitud. Fue una solicitud toralmente sabia, importante y sujeta a ley. Bueno, punto número 2. La ley de arbitraje, como nos remite la ley del organismo judicial, es una ley especial. Y esa ley especial nos indica en el artículo 6 lo relacionado a las notificaciones y a los plazos. En cuanto a los plazos, nos dice que todo plazo comienza a correr a partir del día siguiente, pero indica: si el último día del plazo cae en día inhábil, se correrá para el día hábil siguiente. No es difícil, no se necesita mayor talento para percibir entonces de que son plazos corridos, porque si fuera días hábiles, ¿qué sentido tiene que la ley nos diga que cuando se caiga en día inhábil se corre? Jamás habría un día inhábil entonces. ¿Esto por qué? Porque el artículo 21, numeral 3 de la ley de arbitraje establece que existe un plazo de 15 días para que la persona que quiera plantear un cuestionamiento en atención a la competencia lo pueda hacer
pero ahora, y esta es una de las excepciones, ante un juez ordinario. Bueno, resulta que la Procuraduría General de la Nación, en su acción de amparo y dentro de la solicitud, hizo las siguientes observaciones. Lo que pasa es de que no lo hizo de manera corrida y tenemos que abocarnos a todos los textos para poder comprender qué ocurrió. Y resulta que fue notificada por parte del Tribunal Arbitral el 28 de enero del año 2016. Honorables magistrados, los números pertenecen a una ciencia exacta. Solo hagamos una cuantificación pequeña. Y resulta que, sí, no se cuenta el 28, la ley dice que es al día siguiente, empecemos a contarlo el día 29. Eso quiere decir que el plazo venció el 12 de febrero. ¿Y qué dice la Procuraduría General de la Nación en su acción de amparo? Que ellos comparecieron a presentar su solicitud ante el juez ordinario el día 16 de febrero. Eso es fuera de plazo. Circunstancia que no se analizó por el juez ACO, por el juez de conocimiento. Sin embargo, ustedes como jueces contralores de la juridicidad, de la constitucionalidad y la correcta aplicación de las normas, sin caer en un estado revisorio, perfectamente bien pueden establecer que amén de que el Tribunal de Arbitraje, al resolver como lo hizo dentro de sus facultades. También es cierto de que esta solicitud, además de la razón que ya se indicó, debió haber sido declarada sin lugar y tan siquiera no aceptada por extemporánea. Bueno, punto número 3. Cuando nosotros damos lectura a la acción de amparo, nos damos cuenta de que la intención del amparista no es analizar exactamente el tema de la competencia. La señorita secretaria adjunta fue muy clara al dar lectura y claramente dijo que se refería a aspectos que si había firmado el Estado, si había participado, que si había hecho. Honorables magistrados, el único tema que está en discusión es la competencia. Y resulta que de un plumazo en una acción de amparo se pretende por parte del amparista que se entre a conocer el fondo del asunto. Si eso fuera así, esta Corte no se daría abasto porque todos los litigantes promoveríamos acciones de amparo en sustitución de la vía ordinaria. Total, si ya sabemos que constitucionalmente van a resolver el fondo del asunto, pues démonos el salto y nos ahorramos mucho tiempo perdido en los tribunales de justicia. Lo que acabo de decir es una barbaridad, cae en lo absurdo. No es correcto. La acción extraordinaria nos impide conocer en la vía ordinaria y existe no uno, muchos fallos, pero resulta impropio que un alumno se lo explique a los maestros. Ustedes saben perfectamente bien que la acción de amparo no es una instancia revisora. ¿Cómo entonces entramos a conocer el fondo de los contratos, las contrataciones, las consideraciones que supuestamente hicieron para elaborar o no elaborar los instrumentos públicos? Señores magistrados, eso es propio del Tribunal de Arbitraje. Solo nos trae aquí una cuestión, y esa cuestión es que se tiene que discutir la competencia. Y si la ley de arbitraje dice que los únicos que son competentes para decidir sobre ello es el tribunal, dejemos entonces que el proceso siga su curso y que sean las instancias propias del proceso y no nosotros entrometer la vía constitucional en una acción de la cual no es propia en ese momento. El fallo que profirió el Tribunal Constitucional en primera instancia entra entonces a conocer, comete uno de los errores que ustedes bastante bien conocen, los errores procesales, el nominado extra petitum. Si estamos conociendo de la competencia,
¿Por qué resolvemos entonces la participación, el derecho, etcétera, etcétera? Cuando eso no es parte y no fue pedido. El ultra petitum se da cuando le resuelve más de lo pedido. No, esto ni se pidió. Y resulta que el Tribunal Constitucional, al momento de resolver como lo hizo, de una forma, por su redacción interesante, tiende a motivar al juez de conocimiento a que resuelva de la forma como él está diciendo que él consideró. Traducido en mal chapín, cópieme mi plana. Eso no es posible. Todos los que estamos aquí somos hombres de derecho. Al final, ¿qué ocurra en el laudo que vaya a resolver el arbitraje? Es propio de ese expediente. Si existe o no existe derecho de las partes, el tribunal lo decidirá. Pero estamos frente a ustedes dispendiando recursos del Estado a raíz de que se planteó una solicitud extemporánea, invocando una norma que fue aplicada como transgredida, una norma que fue aplicada de forma correcta. Y 3, tratando de despojarlos a ustedes de la fortaleza que tienen constitucional y pretender, con base a lo que dice la propia acción de amparo, que ustedes ahora se conviertan en instancia revisora. No es un fallo, son muchos. De ahí entonces, honorables magistrados, que Banco Industrial, por nuestro medio, como tercero, solicitamos a esta Corte de Constitucionalidad que se declare con lugar el recurso de apelación del cual ustedes conocen y que como consecuencia se revoque el fallo de primera instancia dictada dentro de la acción de amparo y que el acto reclamado originalmente subsista en la historia. Muchas gracias. Para continuar, solicitante de amparo, en este caso, Estado de Guatemala. Pregunto antes si iba a complementar algún tiempo, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, según mi control, corresponde al Estado de Guatemala. ¿Había ahí alguien en medio antes? ¿No? No, perfecto. Entonces, al Estado de Guatemala, que es el solicitante del amparo, por medio de Ana Luisa Gatica Palacios, quien actúa con su propio auxilio.
hacer caso. Eso en virtud de que no había ningún sentimiento por parte del Estado, no es competencia de un tribunal. Por tanto, mi representante solicita que se declare sin lugar por recurso de relación y se confirme el cargo de fecha 22 de julio de 2016 emitió por la sala de Sacanina de la Corte de Apelaciones de la Constitución. Muchas gracias. Para continuar, corresponde el turno ahora al Ministerio Público y a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, a través de la señora fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez, quien queda en el uso de la palabra y actúa en su propio auxilio. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Conforme a la ley de la materia, corresponde al Ministerio Público la intervención en todos los procesos de amparo. A la luz de la Constitución Política de la República de Guatemala, es función del Ministerio Público, además de ejercer la acción penal, velar por el estricto cumplimiento de la ley. Con esa base, en el presente caso, el Ministerio Público comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de Primer Grado en sentencia de 22 de julio del presente año, aunque bien por las siguientes razones y no por las que expresa la Sala. Existe reiterada y abundante doctrina sentada por esta honorable Corte en el sentido de que existe violación al debido proceso cuando las resoluciones son dictadas sin la fundamentación debida. También ha señalado esta Corte que la fundamentación consiste en encuadrar los pronunciamientos legales a las disposiciones aplicables, expresando con claridad las razones que conllevan a la autoridad a concluir en determinado sentido. Sobre esa base, en el presente caso, el Ministerio Público considera que existe afectación a los derechos del amparista porque de la lectura del acto reclamado, el Ministerio Público considera que la autoridad impugnada no se pronunció expresamente sobre los agravios que fueron concretamente señalados por el Estado de Guatemala, lo cual la hace incurrir en transgresión a lo establecido con claridad en el artículo 147, literal L de la Ley del Organismo Judicial, la cual establece que las resoluciones deben ser dictadas en forma expresa y congruentes con el objeto del proceso. Sin embargo, el Ministerio Público considera que la autoridad resolvió de manera superficial sin entrar a conocer los agravios que el Estado de Guatemala sometió a su consideración. En ese sentido, estima esta Fiscalía que si bien es cierto acoger o no la solicitud que le ha sido planteada es de su competencia, también sostiene que sea cual fuere su decisión, debe hacerla debidamente fundamentada, porque solo así se permite a las partes conocer el fondo de su decisión y les permite ejercer su defensa de una mejor manera. En ese orden de ideas, el Ministerio Público sostiene que debido a las particulares circunstancias de este caso, el juzgado violentó el debido proceso y derecho de defensa del amparista, toda vez que, como mencioné, fue omiso en indicarle con claridad cuáles son las razones de su decisión y sobre las cuales debió ser más preciso, expreso y concreto. De esa cuenta, el Ministerio Público considera que es procedente acoger la petición de amparo, pero por las razones que han quedado ya establecidas, para que se ordene a la autoridad impugnada emitir la resolución que en derecho corresponda y mediante la cual se permita con claridad conocer a las partes los basamentos de su decisión. En consecuencia, esta representación solicita a esta honorable Corte que al conocer en apelación declare sin lugar el recurso interpuesto, que confirme la sentencia recurrida pero por las razones indicadas, y que en ese sentido otorgue el amparo promovido emitiendo las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.